Hola, soy Alejandra. Tengo un puesto de flores justo en la entrada de un cementerio aquí en Michoacán. Llevo trabajando allí unos 8 años y ya he visto de todo. Gente llorando, gente riendo, parejas discutiendo, niños corriendo entre las tumbas. Pero esa tarde de Halloween, algo me dejó una sensación extraña que aún no puedo olvidar. Eran casi las 6 de la tarde. El cielo estaba naranja y el viento traía ese olor a cera y cempasúchil que siempre flota cuando se acerca el Día de Muertos. Estaba cerrando el puesto cuando una mujer se acercó despacio. Vestía un chal negro y sostenía un paraguas, aunque no llovía. Parecía cansada, pero tenía una sonrisa suave, de esas que uno pone por educación, no porque realmente esté feliz. Pidió 2 ramos grandes de cempasúchil, los más bonitos que había separado para el día siguiente. Mientras los ataba, se quedó mirándome fijamente, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Fue entonces cuando dijo, casi en broma, uno es para mí y el otro es para ella. Me reí, sin entender del todo, y pregunté si era para 2 personas diferentes. Ella solo respondió, para ella y para mí. Pensé que sería de esas personas supersticiosas que hablan con los muertos como si fueran amigos. Sucede mucho en esta época, sobre todo aquí en Michoacán, donde Halloween se mezcla con el Día de Muertos. Le entregué los ramos. Pagó correctamente y me dio las gracias. Antes de irse me miró y dijo algo que en ese momento me pareció gracioso, pero que ahora lamento no haber tomado en serio. Nos vemos mañana, Alejandra. Ni siquiera había dicho mi nombre. En ese instante pensé que tal vez había escuchado a alguien llamarme o leído mi nombre en un cartel del puesto. Pero después eso empezó a inquietarme. Cerré todo y me fui a casa caminando, como siempre hago. Vivo a unas 4 cuadras del cementerio, en una calle tranquila, con casas antiguas y árboles altos. En el camino vi algunos niños disfrazados, yendo de puerta en puerta pidiendo dulces. Uno de ellos, disfrazado de Catrina, casi tropieza conmigo y derriba un arreglo que llevaba para mi mamá, que está enterrada en Panteón Municipal de Morelia. Me reí sola, pensando que Halloween es bonito cuando lo ves desde fuera, porque para quienes pasamos el día entero entre tumbas, la noche se hace muy larga. En casa, preparé café y me senté un poco en la terraza. El aroma de las flores aún estaba en mis manos. Recordaba a la mujer y la forma en que me miró. Intenté reproducir su rostro en mi mente, pero era como tratar de recordar un sueño. Cuanto más lo hacía, más se desdibujaba. Lo curioso es que, en el fondo, tenía la sensación de haberla visto antes, pero no lograba recordar dónde. Me dormí temprano, porque al día siguiente el movimiento sería intenso. Los días 1 y 2 de noviembre son los más pesados para quienes trabajamos con flores. Me desperté antes del sol, preparé un sándwich y salí. En la calle noté que todo estaba más silencioso de lo normal. Las casas tenían velas encendidas en las ventanas y pequeños altares improvisados. Es algo común aquí, pero esa mañana el aire estaba distinto, pesado. Al acercarme a la puerta de mi casa, noté algo en el suelo. Era uno de los ramos de cempasúchil que vendí el día anterior. Estaba intacto, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. La cinta amarilla que lo sujetaba tenía mi nombre escrito en letras cuidadas. Por unos segundos me quedé parada, tratando de entender. Pensé que alguien me quería gastar una broma, quizá alguien que me vio vendiendo flores. Tomé el ramo y sentí el perfume intenso de las flores frescas. No estaban marchitas, lo cual era imposible después de un día entero afuera. Entré con él y lo dejé sobre la mesa. Aún atónita, observé la cinta, tratando de recordar si la mujer había escrito algo en ella al comprar, pero hubiera notado cualquier detalle. Lo más extraño era la caligrafía. Parecía infantil. Pasé el resto de la mañana inquieta. Cada cliente que llegaba al puesto lo miraba con desconfianza, como si buscara el rostro de esa mujer entre ellos.
Pregunté discretamente a un señor que suele ayudar a barrer la entrada si la había visto el día anterior. Negó con la cabeza, diciendo que probablemente me había confundido con alguna señora del barrio. Intenté reírme de la situación, pero por dentro estaba nerviosa. ¿Y si era una advertencia? Recordé historias que escuché de niña sobre gente que recibía flores con su propio nombre y moría días después. La tarde fue ajetreada, llena de personas comprando arreglos y velas. El sol quemaba y el olor de las flores me dolía un poco la cabeza. Aún así, de vez en cuando miraba la calle, esperando verla. Cuando el reloj marcaba las 6, empecé a cerrar, y ahí vi una sombra al otro lado de la avenida. Parecía una mujer con vestido oscuro. Se quedó observándome unos segundos, hasta que un coche pasó y al mirar de nuevo, ya no estaba. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi nuca. Regresé a casa con el corazón acelerado. Cerré la puerta con llave y dejé el ramo sobre la mesa. El aroma de las flores parecía más intenso, casi abrumador. Tomé una ducha rápida y me metí a la cama, pero no conseguía dormir. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Hacia la medianoche, escuché algo caer en la cocina. Fui a ver y encontré un pétalo de cempasúchil en el suelo, solo uno. El ramo seguía sobre la mesa, pero parecía más pequeño, como si alguien hubiera quitado una flor. Esa mañana traté de no pensar en el ramo, pero al abrir la puerta de casa, me encontré con otra sorpresa. Otro ramo, esta vez diferente, mezclando cempasúchil con pequeñas flores blancas. La cinta tenía de nuevo mi nombre, pero la caligrafía era distinta, más apresurada, casi temblorosa. Empecé a sentir miedo, un frío que recorría mi espalda. Llamé a mi madre, que vive lejos, y le conté rápidamente lo que pasaba. Ella se rió, intentando tranquilizarme, diciendo que probablemente eran vecinos gastándome una broma por Halloween, pero yo no sentía ninguna gracia. Pasé el día en el puesto sin poder concentrarme. Cada vez que alguien se acercaba, lo miraba con desconfianza, esperando verla a ella. Las flores que vendía me parecían menos bonitas, como si su aroma tuviera algo amenazante. Noté que algunos pétalos del ramo antiguo que dejé sobre la mesa caían solos, como llevados por una brisa que yo no sentía. Los observé durante varios minutos y me di cuenta de que el ramo parecía abrirse más, floreciendo de un modo extraño, diferente a cualquier flor que haya visto. Ahí fue cuando empecé a pensar que tal vez tenía que ver con ella, con la mujer del cementerio. Al día siguiente fui al puesto muy temprano, intentando no mirar el portón de mi casa. Aún así, la sensación de estar observada me acompañaba. Entregué arreglos a los clientes, pero apenas podía concentrarme. Cuando cerré para almorzar, encontré otro pétalo sobre mi bolso que estaba cerrado y en el mismo lugar de siempre. No tenía sentido. Hasta ese momento no había contado a nadie sobre los ramos y los pétalos. No quería parecer loca. Mi madre insistió en que llamara a la policía, pero pensé que sería peor. Parecía algo que nadie entendería. Esa noche decidí no salir de casa. Cerré todo y traté de distraerme viendo televisión, pero cualquier sonido me hacía sobresaltarme. Cerca de las 11, escuché pasos suaves en la terraza. Contuve la respiración y me quedé quieta, tratando de identificar el sonido. No parecía un animal. Al acercarme a la ventana, no había nadie. Solo una sombra que parecía moverse rápido y desaparecer en la esquina. Sentí que mi corazón se aceleraba y, por primera vez, pensé que tal vez no era una broma de Halloween. Algo extraño estaba ocurriendo. Los días siguientes, los ramos seguían apareciendo, cada uno con diferentes tipos de flores, siempre frescos, siempre con mi nombre en la cinta. Empecé a notar pequeños detalles. El color de las flores cambiaba según mi humor. Cuando estaba más nerviosa, eran amarillas y brillantes. Cuando estaba triste, blancas.
No sé si era imaginación, pero parecía que los ramos respondían a mí, no solo a la mujer. Comencé a anotar todo en un cuaderno, fechas, horarios, detalles de los pétalos, tratando de encontrar algún patrón, alguna explicación racional. Fue entonces cuando noté algo extraño en el puesto del cementerio. Un cliente mencionó a una mujer que preguntaba por mí, siempre a las horas en que yo estaba allí. Al parecer, ella merodeaba por los alrededores, observando, pero nunca se acercaba. Fui a buscar entre las tumbas, intentando hallar alguna pista. Solo encontré un pequeño rastro de pétalos, como si alguien hubiera pasado corriendo. Mi miedo aumentó. Empecé a llevar un ramo conmigo a casa, para ver si seguía apareciendo otro. Y aparecía, siempre a la misma hora, siempre diferente, siempre con mi nombre. Un día decidí confrontarla. Volví al cementerio, me senté en el puesto, fingiendo arreglar flores pero observando a todos los que pasaban. Durante horas, nada. Cuando el sol empezó a ponerse, una figura apareció lentamente, detrás de las tumbas. Era ella, de negro, con el paraguas cerrado a su lado. Se detuvo y me dijo con voz baja: «No entiendes, Alejandra, pero ellos vienen por ti». Mi corazón casi se detuvo. Pregunté quiénes, pero ella solo se dio la vuelta y desapareció antes de que pudiera reaccionar. Después de eso, empecé a sentir presencias dentro de casa, puertas que sabía que había cerrado solas, pasos en el pasillo mientras yo estaba en el cuarto, el olor de flores entrando sin razón. Intenté grabar con el celular, pero no aparecía nada. Lo más inquietante era que todo se intensificaba de noche, sobre todo en la víspera de Halloween, cuando el aire en Michoacán se volvía pesado y húmedo, cargado de velas, flores y fantasmas que la gente fingía no notar. Sentía que algo me observaba y sabía que ella estaba relacionado con eso. Una noche, mientras dormía, me desperté con un toque ligero en el hombro. Abrí los ojos despacio, esperando ver a mi madre o a algún vecino, pero no había nadie. La sala estaba oscura, pero el aroma a cempasúchil era fuerte. Me levanté lentamente, siguiendo el olor, y encontré otro ramo, ahora en la sala, sobre la mesa de centro. La cinta tenía mi nombre y una frase escrita: «No huyas». Mi instinto fue tomarlo y tirarlo, pero no pude. Era como si cada ramo tuviera un peso, una presencia propia. Al día siguiente, decidí volver al cementerio, buscando respuestas. Pero al llegar al puesto, no había señal de ella ni de rastro reciente. Solo flores frescas en manos de otros clientes, niños corriendo y riendo, y la rutina que parecía normal para quien no sentía lo que yo sentía. Fue entonces cuando comprendí que quizá era imposible escapar de esa sensación. Algo o alguien me acompañaba, invisible, entre pétalos y sombras. Halloween pasó, pero los ramos continuaron llegando, discretos, casi silenciosos, como recordándome que no podía escapar. Los días siguientes fueron de pura angustia. Ya no dormía bien y evitaba salir de casa después de las 6 de la tarde. Empecé a notar que el olor de las flores se intensificaba justo cuando pensaba en la mujer. Era como si solo recordarla cambiara el aire, un peso, un frío que se extendía por mi cuerpo. Fui a hablar con el padre de la parroquia cercana, quien me escuchó pacientemente, pero al final solo dijo que rezara y pusiera un vaso de agua junto a las flores para calmar al espíritu, como dijo. Lo hice, y esa noche los pétalos del ramo se cerraron como si durmieran. Al día siguiente, llevé el vaso de agua al cementerio y lo dejé sobre la tumba más cercana a la entrada. Cuando regresé al puesto, noté que alguien había dejado una fotografía antigua en el mostrador, medio escondida bajo un mantel. Era una foto en blanco y negro de una mujer con vestido oscuro y paraguas, la misma que yo había visto. Lo que me sorprendió fue que detrás de ella
Había un puesto de flores idéntico al mío y un cartel que decía Flores Alejandra. La foto parecía tomada hace décadas. Me quedé mirando la imagen durante minutos. El rostro de la mujer parecía el mío, solo que más viejo, más cansado. La semejanza era inquietante. Guardé la foto en el bolsillo e intenté seguir trabajando, pero no pude concentrarme. La gente venía a comprar flores y yo apenas podía atenderlos. Al cerrar el puesto, llevé la foto conmigo y la puse sobre la mesa, junto al ramo más reciente. Los pétalos estaban secos, pero el olor seguía intenso, casi sofocante. Esa noche soñé con el cementerio. En el sueño, caminaba entre las tumbas sosteniendo 2 ramos de cempasúchil. Una voz detrás de mí decía, para ella y para mí. Al girar, la vi sonriendo. Señaló una tumba cubierta de flores, y al mirar el nombre en la lápida, era el mío. Desperté asustada, sudando frío. El reloj marcaba las 3:33. El ramo sobre la mesa estaba completamente seco, pero el suelo alrededor estaba húmedo, como si alguien lo hubiera mojado. No había llovido en días. Decidí mostrar la foto a mi madre. Ella la miró con atención y por un momento pareció reconocer algo, pero luego cambió de tema, nerviosa. Solo dijo que la foto debía ser un montaje y que necesitaba descansar. Pero me di cuenta de que sabía algo que no quería contarme. Pregunté si conocía a alguna Alejandra antigua de la familia o si había otra florista antes que yo. Negó, pero evitaba mirarme a los ojos. Al irme, noté que guardó la foto en un cajón sin que yo se lo pidiera. Nunca más la volví a ver. Esa noche fue de las peores. El viento golpeaba las ventanas y escuché pasos en el jardín, lentos y medidos. Al mirar por la ventana, vi algo brillando junto a la puerta. Era una vela encendida al lado de un pequeño plato con pétalos y una cinta con mi nombre. Me quedé paralizada. ¿Quién haría algo así? Salí con el corazón latiendo a 1000. Apagué la vela y tiré el plato. Pero el olor del cempasúchil no desapareció. Entró conmigo a la casa y pareció esparcirse por todos los cuartos, como si las flores se hubieran vuelto parte de las paredes. A la mañana siguiente, al salir al puesto, encontré el plato de nuevo, en el mismo lugar, con la vela encendida y pétalos nuevos. Esta vez, la cinta decía solo, no lo niegues. No supe qué hacer. Se lo mostré a un señor que compra flores conmigo desde hace años, y solo palideció y murmuró, «Esto no es para que lo tires, niña, es una ofrenda». Pregunté de quién, y respondió, «De alguien que quiere recuerdo, o sustitución». Esas palabras retumbaron en mi cabeza todo el día. Esa noche, el viento aumentó y se fue la luz en gran parte del barrio. Encendí algunas velas y traté de calmarme. Observando las sombras en las paredes, por un momento tuve la certeza de ver la silueta de una mujer sosteniendo flores. Parpadeé y desapareció, pero el ruido en la terraza continuaba. Fui a ver y encontré pétalos esparcidos por el suelo, formando un pequeño camino hasta la puerta. Abrí lentamente, con el corazón en la garganta, y allí estaba ella, parada en la acera, con el mismo chal negro, sosteniendo 2 ramos. Susurró, para ella y para mí, y dejó uno a mis pies. Me quedé sin voz. Las flores parecían brillar, incluso en la oscuridad. Quise preguntar quién era, pero mi garganta se bloqueó. Ella levantó la mirada y vi que sus ojos eran profundos, como vacíos. Dio un paso atrás y desapareció, como si el viento la hubiera llevado. Entré a la casa llorando, cerrando todo con llave. Pasé el resto de la noche despierta, sentada en el suelo, con el ramo a mi lado. Sentí que algo dentro de mí había cambiado, como si su presencia hubiera dejado una parte en mí. Los días siguientes, empecé a hablar con las flores sin darme cuenta. Era automático. Al llegar a casa,
Les decía buenas noches. A veces me despertaba en medio de la madrugada y las encontraba abiertas, como si respiraran. El ramo dejado por la mujer nunca se marchitaba. Seguía fresco, vibrante, como si se hubiera cortado en ese instante. La gente decía que parecía diferente, más pálida, más distraída. Yo solo sonreía y decía que estaba cansada. Pero en el fondo sentía que algo en mí se apagaba lentamente, pétalo por pétalo. Una noche me desperté con un ruido extraño en el jardín. Parecía alguien caminando entre los árboles, pero no había nadie. Al mirar por la ventana, vi pétalos moviéndose solos, formando pequeños círculos en el suelo. Un perfume intenso de cempasúchil llenó la habitación, casi sofocante. Tomé el ramo más cercano y lo sostuve con fuerza, sintiendo un peso extraño, como si tuviera vida propia. Me quedé así varios minutos, hasta que el viento se calmó y el olor desapareció. Pero la sensación de ser observada permaneció. Al día siguiente, decidí no ir al puesto. Me quedé en casa, intentando no pensar en los ramos ni en la mujer. Pero al mirar la puerta, vi otro ramo en el portal, con una cinta que solo decía, «No olvides». No pude acercarme. Llamé a una amiga cercana y le conté todo rápidamente. Ella se rió, creyendo que era una broma de Halloween. Intenté reír también, pero no pude. Sentí mi cuerpo temblar de miedo y de rabia al mismo tiempo. Era como si me estuvieran eligiendo para algo que no entendía. En los días siguientes, empecé a notar que cada ramo que aparecía parecía corresponder a momentos de mi vida que prefería olvidar. Uno tenía flores que a mi madre siempre le gustaron. Otro recordaba la primera vez que entré sola al cementerio. Era como si alguien estuviera observando cada detalle, cada recuerdo, cada debilidad. Intenté ignorarlo, pero me sentía vigilada todo el tiempo. Hasta ahora no sé si era la mujer, algún espíritu o simplemente mi mente jugando trucos. Pero la sensación era demasiado real para ser imaginación. En el último Halloween, dejé el puesto abierto hasta tarde, observando cómo las sombras se alargaban entre las tumbas. Cerca de las 11, vi una silueta en el portal de mi casa. No era humana, pero parecía tener forma de mujer. Sentí mi corazón dispararse y por un instante quise correr, pero algo me detuvo. Entonces vi que el ramo que estaba en el portal se movía solo y un pétalo flotó hasta mi mano. En la cinta estaba escrito, para ella y para mí. Sentí una extraña mezcla de miedo y pertenencia, como si todo estuviera ocurriendo como debía. Hoy sigo trabajando en el puesto, vendiendo flores y velas. El ramo nunca desaparece, y a veces encuentro pétalos sueltos dentro de casa, aunque no haya viento. Aprendí a convivir con esta presencia sin nombre, sin rostro, pero constante. No sé si me protege o me observa, si es una advertencia o un ritual que no entiendo. Solo sé que, cada Halloween en Michoacán, cuando el aire se vuelve pesado y el aroma a cempasúchil invade las calles, siento que algo o alguien camina conmigo, invisible, entre pétalos y sombras, recordándome que no todo lo que compramos o damos son solo flores. ¿Cómo va? Me llamo María José. Trabajo hace casi 10 años limpiando el edificio de la Presidencia Municipal de Michoacán. Me gusta mi trabajo, aunque sea cansado. Normalmente empiezo por la tarde y salgo cuando el personal de mantenimiento cierra la puerta, alrededor de las 10 de la noche. Pero aquel día, víspera de Halloween, me pidieron quedarme un poco más porque habría un evento temprano al día siguiente. El edificio ya estaba casi vacío. Solo 2 guardias y el del café. Me gusta esta hora, cuando todo está en silencio. Solo se escucha el sonido del trapeador en el suelo.
Recuerdo que estaba pasando el trapeador por el segundo piso, donde están las oficinas más antiguas. Las paredes son gruesas, con pintura descascarada, y huele mucho a madera vieja. El edificio de la presidencia es histórico. Dicen que fue construido a finales del siglo XIX. Mucha gente bromea diciendo que está embrujado, pero yo nunca le he prestado atención. Siempre pensé que la gente inventa historias para entretenerse, pero esa noche, no sé, el silencio se sentía distinto, pesado, como si alguien me estuviera observando. Cuando bajé a buscar más productos de limpieza, escuché un ruido de pasos leves corriendo por el pasillo de arriba. Pensé que sería alguno de los guardias, pero enseguida escuché una risa fina, de niño. Me quedé parada unos segundos, intentando entender. ¿Un niño? En la presidencia a esa hora. Subí de nuevo al piso de arriba, curiosa y un poco asustada. Las luces parpadeaban un poco. Siempre dicen que el cableado es viejo allí. El sonido venía del final del pasillo, cerca de la oficina del antiguo alcalde, que nadie usa ya. En ese momento pensé que tal vez algún empleado había traído a su hijo y se olvidó de avisar, o que algún habitante de la calle había entrado sin querer. A veces encontramos gente durmiendo en los fondos del edificio, pero los guardias siempre cierran la puerta a las 8. Grité, «Hola, ¿está todo bien ahí?» Ninguna respuesta, solo el eco de mi voz rebotando en las paredes. Caminé despacio, con el trapeador en la mano, y vi algo moverse detrás de la puerta de vidrio. Era una sombra pequeña, rápida. Cuando abrí, el pasillo estaba vacío. Sentí un escalofrío subir por el cuello. El aire estaba frío, como si alguien hubiera abierto una ventana, pero todas estaban cerradas. Fui hasta el final del pasillo y miré al suelo. Había huellas de barro, pequeñas, bien definidas, como de un niño descalzo. Seguí las huellas hasta la puerta de la oficina del antiguo alcalde. Esa puerta siempre está cerrada. Estoy segura, porque la limpio todos los días y el pestillo nunca se mueve. Pero esa noche estaba entreabierta y un olor húmedo venía de dentro. Llamé otra vez, intentando sonar tranquila. «Mira, no puedes jugar aquí, es peligroso». Ningún sonido respondió, solo un crujido leve de madera. Empujé la puerta con cuidado y la luz del pasillo iluminó un pedazo de la oficina. Las cortinas estaban cubiertas de polvo y el retrato del alcalde, aquel que murió hace 20 años, estaba torcido en la pared. Dicen que sufrió un infarto allí mismo, durante su jornada. Nunca creí en historias de fantasmas, pero la sensación era de que alguien aún respiraba dentro de la sala. Entré un poco más, solo para mirar. Las huellas de barro llegaban hasta el centro, justo frente al escritorio antiguo. Luego se detenían, como si el niño hubiera desaparecido. Me quedé unos segundos parada, intentando entender, y escuché un sonido bajo, como una risa dentro del armario. El corazón se me aceleró. No sabía qué hacer. Parte de mí quería abrir, la otra salir corriendo. Respiré hondo, y el ruido cesó de repente. Silencio total. Ese silencio que duele en los oídos. Di un paso hacia atrás, y el suelo crujió fuerte. En ese instante, algo cayó de la estantería, una carpeta vieja, con papeles amarillentos. Me asusté, claro. Tomé la carpeta para ponerla de nuevo en su lugar y vi que estaba llena de recortes de periódico antiguos. Fotos del alcalde sonriendo en inauguraciones, noticias sobre obras y, al final, un artículo sobre su muerte. Decía que había fallecido durante una reunión, pero algunos empleados relataron haber escuchado voces antes de que cayera de la silla. Me pareció macabro, cerré la carpeta y la dejé donde estaba. Cuando salí de la oficina, las luces del pasillo se apagaron unos segundos. Me quedé quieta, sujetando el balde con fuerza. Escuché pasos rápidos corriendo otra vez, ahora más lejos. «Oye,
«Vuelve aquí», grité, ya nerviosa. La luz volvió, y por un instante juré ver una silueta pequeña girar en la esquina. Corrí hasta allí, pero el pasillo estaba vacío. Solo las huellas de barro permanecían frescas y llevaban hacia el vestíbulo principal. Bajé las escaleras deprisa, sintiendo el corazón latir en mis sienes. Al llegar a la planta baja, encontré a uno de los guardias cerca de la entrada. Le pregunté si había visto a un niño corriendo, y me miró confundido. «¿Niño? ¿Aquí? ¿Bromeas, María?» Dijo que no, que yo había oído y visto. Soltó una risa incómoda y añadió: «Sabes que hoy es Halloween, ¿no? Este edificio ya es lo suficientemente espeluznante por sí solo». Pensé que intentaba calmarme, pero su mirada cambió al ver las huellas de barro. Me acompañó hasta el pasillo, y las huellas seguían allí, visibles. El guardia dijo que nunca había visto algo así en todos los años que trabaja allí. Miré de nuevo la puerta de la oficina del antiguo alcalde, y parecía más oscura, como si absorbiera la luz del pasillo. Sentí un frío recorrer mi espalda, de esos que intentas ignorar pero no puedes. Pregunté si quería cerrar la puerta, pero él negó con la cabeza y dijo que era mejor esperar a que llegaran los demás empleados por la mañana. Estuve de acuerdo, aunque no sabía si era buena idea. Me quedé parada un momento, mirando las huellas, intentando entender. Decidí seguir limpiando, pero cada paso resonaba por el edificio vacío. Todo sonido parecía exagerado, como si el edificio estuviera vivo. Pasé por el pasillo de la cocina y vi que la ventana estaba abierta. No había suficiente viento para que se hubiera abierto sola. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era solo un descuido de algún empleado, pero la sensación de estar siendo observada no desaparecía. Intenté concentrarme en la rutina, pero la mente no dejaba de imaginar. Mientras barría el vestíbulo, noté pequeñas huellas de barro allí también. No eran muchas, pero formaban una línea irregular, como si el niño hubiera corrido descalzo entre las columnas. Miré a los lados esperando ver a algún empleado, pero el edificio estaba vacío. Era extraño, como si el pasillo tuviera vida propia. Cada paso que daba aumentaba el frío en mis piernas y mi corazón latía rápido, aunque trataba de convencerme de que no había nada sobrenatural. Al acercarme a la entrada principal, escuché nuevamente esa risa fina. Venía del pasillo del segundo piso, exactamente de donde había visto la silueta. Me congelé, sujetando el trapeador con fuerza. Llamé, pero nadie respondió. Fue entonces cuando noté que las luces del segundo piso parpadeaban otra vez, alternando entre apagadas y encendidas. Algo me decía que no subiera, pero no pude resistir. Subí despacio. Cada escalón crujía bajo mi peso, intentando no hacer más ruido del necesario. En el pasillo, todo estaba silencioso. Ninguna risa, ningún movimiento. Las huellas de barro continuaban, pero ahora parecían más claras, como recién hechas. Caminé despacio, observando cada detalle del suelo. Al llegar a la puerta de la oficina del alcalde, noté algo extraño. Ahora estaba completamente cerrada. Raro, porque estaba segura de haberla dejado entreabierta. Toqué la manija y sentí algo frío rozar mis dedos por un instante. Salté hacia atrás, asustada, intentando racionalizar lo que había sentido. Respiré hondo y pensé en llamar otra vez a los guardias. Al darme vuelta, escuché pasos corriendo en la dirección opuesta. Mi instinto fue seguir, pero el miedo me paralizó. Por unos segundos quedé quieta, tratando de escuchar mejor. El sonido desapareció tan rápido como apareció. Empecé a dudar de mi cordura. Tal vez estaba demasiado cansada, o quizá el edificio tenía alguna corriente de aire que producía los ruidos. Pero el frío y la sensación de peso en el aire eran imposibles de ignorar. Decidí ir a la cocina a tomar agua. Mientras caminaba,
Percibí un olor fuerte a tierra húmeda. Miré el suelo y vi nuevamente pequeñas huellas que salían de la cocina hacia el pasillo de los archivos antiguos. Mi cuerpo temblaba, pero seguí caminando, tratando de no parecer asustada. Tomé la botella de agua y bebí un sorbo rápido. Al darme vuelta para salir, escuché el crujido de una silla de madera en el pasillo de los archivos. No había nadie allí. El edificio estaba vacío, solo yo y los guardias abajo. Me quedé quieta unos segundos intentando escuchar, y entonces noté un leve soplo en mi rostro, frío y húmedo. No venía de ninguna ventana abierta. Miré alrededor y vi que los papeles de los archivos se movían ligeramente, como si una mano invisible los hubiera tocado. El corazón se me aceleró de nuevo. Intenté ignorarlo, pero la sensación de que alguien me observaba no desaparecía. Sujeté la botella con fuerza y me preparé para salir del pasillo lo más rápido posible, cuando escuché la risa otra vez, muy cerca de mi oído, aunque no había nadie. Salí corriendo del pasillo, tropezando un poco en el suelo mojado, y llegué al vestíbulo principal. Miré hacia atrás y juré ver la sombra de algo pequeño corriendo por el pasillo del segundo piso, desapareciendo detrás de una columna. Me quedé parada, intentando convencerme de que era solo mi imaginación, pero las huellas en el suelo eran reales. Seguían allí, visibles, y continuaban húmedas. No había otra explicación. El guardia que estaba conmigo me llamó desde la planta baja, preguntando si estaba bien. Solo negué con la cabeza, sin poder hablar. Me quedé allí unos minutos tratando de calmarme. Las luces del vestíbulo parpadeaban, y el viento parecía llevar un susurro que no podía entender. Decidí terminar de limpiar solo la planta baja, evitando los pasillos del segundo piso. Cada paso era cuidadoso, porque cualquier ruido podía ponerme nerviosa otra vez. Cuando finalmente terminé, los guardias ya se iban y me ofrecieron llevarme a casa. Acepté, aunque sin querer hablar de lo que había visto. En el coche, miré por el retrovisor y juré ver una sombra pequeña en el pasillo de la presidencia, mirándome. En casa, intenté distraerme tomando una ducha caliente y encendiendo la televisión, pero no lograba concentrarme en nada. Cada ruido afuera parecía recordarme la risa de aquel niño. La sensación de estar observada no me dejaba dormir. Pensé en llamar a alguien, contar lo que había pasado, pero nadie me creería. Mis amigos siempre dicen que estoy cansada o que tengo mucha imaginación, pero yo sé lo que vi. Las huellas de barro, el pasillo vacío y esa risa. Todo era real, solo que no sabía cómo explicarlo. Al día siguiente, regresé a la presidencia más temprano para recoger algunas cosas. Quería ver si las huellas seguían allí, alguna explicación racional. Al llegar, los pasillos estaban limpios, sin señales de barro. Sentí alivio, pero también frustración. Era como si todo hubiera desaparecido durante la noche. Pregunté a los guardias, pero dijeron que no había pasado nada. Miré la oficina del antiguo alcalde y la vi perfectamente cerrada, sin marcas, como si nada hubiera ocurrido. Eso me dejó aún más inquieta. Durante la semana traté de seguir con mi trabajo normalmente, pero cada vez que pasaba por el segundo piso sentía lo mismo: frío y presencia. A veces parecía escuchar pasos leves, risas que desaparecían cuando miraba. Comencé a memorizar mentalmente cada detalle, pero no lo contaba a nadie. Pensé que si lo hacía, la gente se reiría o pensaría que inventaba historias. Pero algo dentro de mí decía que no debía ignorarlo. Era como si aquel niño siempre estuviera cerca, observando. Una noche, decidí volver a la presidencia después del trabajo, solo para revisar la oficina del antiguo alcalde. Estaba oscuro y silencioso, como siempre. Al acercarme a la puerta, noté algo extraño: un pequeño trozo de barro seco en el umbral. Me quedé parada, tratando de procesarlo. No había nadie cerca,
Ningún empleado había pasado por allí. El ruido de mi propio corazón era ensordecedor. La sensación de que alguien había estado allí antes que yo era imposible de negar. Lo sentía más que verlo. Intenté limpiar el barro, pero parecía pegado a propósito. Con cada movimiento, un escalofrío recorría mi espina dorsal. Miré dentro de la oficina, y el escritorio antiguo parecía más pesado, más denso, como si cargara una presencia. Por un instante, juré ver algo moverse en la esquina de la sala. No era nítido, solo una sombra rápida, casi imperceptible. Respiré hondo y salí, cerrando la puerta detrás de mí. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, con la sensación de estar siendo seguida. En los días siguientes traté de evitar el segundo piso, pero mi trabajo exige pasar por los pasillos. Cada vez que camino por allí, siento el mismo frío y la sensación de ser observada. A veces, al barrer, noto pequeñas marcas, como si alguien hubiera pasado antes que yo, pero no hay explicación. Los guardias siguen diciendo que nada pasa y los demás empleados ni se dan cuenta. Pero yo sé que algo cambió en ese edificio desde aquella noche de Halloween. Todavía tengo pesadillas con esa risa fina y con el niño corriendo por los pasillos vacíos. A veces despierto sudada, con el corazón acelerado, y tengo que revisar la puerta de la oficina del antiguo alcalde. No sé si es miedo o respeto. Quizás sea mejor no buscar explicaciones, pero la sensación permanece, como si algo estuviera atrapado allí, esperando a que alguien lo note. Nunca conté esto a mi familia, porque sé que no entenderían, pero necesitaba escribirlo, porque guardarlo solo me inquieta demasiado. El Halloween pasado volví a la presidencia temprano para trabajar. El edificio estaba silencioso, iluminado solo por la luz del sol entrando por las ventanas. Aún así, sentía la misma presencia. Caminé por el pasillo del segundo piso y, por un instante, juré ver una sombra pequeña correr por la puerta entreabierta de la oficina del antiguo alcalde. Parpadeé y desapareció. No había nadie más allí. Mi instinto fue correr, pero logré controlarme. Sentí el mismo frío en el aire y comprendí que no había explicación lógica para todo aquello. Hoy, al pasar por el edificio, presto atención a cada detalle. El olor húmedo del pasillo, el crujido de las puertas, el eco de mis propios pasos. A veces siento que el niño todavía corre por allí observando. No puedo explicar lo que pasó aquella noche de Halloween, ni las huellas de barro, ni la puerta abierta, ni la risa. Intento convencerme de que todo fue imaginación o cansancio, pero la sensación permanece, y sé, en el fondo, que nunca estaré realmente sola en ese pasillo. No sé si algún día alguien creerá lo que viví. Tal vez parezca locura o historias de edificios antiguos. Pero yo sé la verdad. El edificio de la presidencia de Michoacán guarda algo que no podemos ver claramente. Algo que se manifiesta en noches silenciosas, especialmente en Halloween. A veces pienso que si lo ignoro, quizá quede en paz. Pero la risa todavía me persigue, y las huellas, si aparecen otra vez, recuerdan que hay cosas que no podemos explicar. Y he aprendido a convivir con eso todos los días. A veces me siento un poco solo, pero desde que nació mi hijo, todo cambió. Hoy tiene 7 años, y parece absorber todo con una atención que a veces me asusta. Era víspera de Halloween en Michoacán, y la calle ya estaba llena de luces improvisadas, calabazas pintadas y niños corriendo con disfraces algo arrugados. Estábamos terminando de decorar nuestra terraza cuando se detuvo de repente, señalando la casa de al lado. Esa casa lleva años vacía, con ventanas polvorientas y portones que crujen, siempre dando un poco de escalofríos a quien pasa. Mi hijo dijo, con una seriedad que me hizo detenerme: «Papá, hay una niña en la ventana». Describió a la niña con detalles: cabello negro, ropa antigua
casi como si hubiera salido de otra época, y dijo que había pedido dulces o recuerdos. Confieso que pensé que era imaginación de niño, pero la forma en que insistía me dejó inquieto. Decidí acercarme solo para mostrarle que estaba todo cerrado, que no había nadie. Tomé la linterna y la llave de repuesto del portón, tratando de no demostrar miedo. El viento de la tarde traía el olor de hojas secas y un poco de incienso de alguna casa cercana. Al acercarme, noté que el silencio de la calle se sentía más pesado de lo habitual. Al llegar al portón, noté que realmente estaba cerrado y crujía con el mínimo movimiento. Miré la ventana que mi hijo había señalado y, claro, no había nadie. Pero algo me llamó la atención: una pequeña ofrenda de flores de papel en el alféizar, cuidadosamente dobladas y coloridas. No había polvo sobre ellas, como si alguien las hubiera colocado hace apenas unos minutos. Mi corazón se aceleró un poco, pero intenté respirar profundo. Tomé las flores con cuidado, pensando cómo explicarle eso a mi hijo sin asustarlo demasiado. Regresé a casa con las flores en la mano y él vino corriendo detrás, con los ojos brillando de curiosidad. Preguntó si había visto a la niña. No quería mentir, así que solo le dije que había visto algo extraño, pero que estaba seguro. Sonrió, como si eso fuera suficiente. Durante la cena, intenté mantener la normalidad, pero no podía quitarme de la cabeza la ofrenda en el alféizar. ¿Quién habría puesto eso allí? ¿Por qué justo esa noche? La casa vacía siempre me había dado escalofríos, pero nunca pensé que algo así pudiera suceder de manera tan directa. Después de cenar, mi hijo quiso que le contara historias de Halloween. Me senté con él en el sofá, intentando no mostrar preocupación. Estaba emocionado, describiendo los disfraces de sus amigos, los dulces que quería conseguir y los rincones de la calle que más le gustaban. Yo escuchaba distraído, pero no podía quitarme de la cabeza la ventana y las flores en el alféizar. La calle afuera estaba más oscura, solo con algunas luces de calabaza encendidas. Decidí revisar la terraza rápidamente, solo para asegurarme de que nada hubiera cambiado. Al abrir la puerta del patio, noté un silencio aún mayor en la calle. La casa de al lado parecía más vacía que nunca, y la pequeña ofrenda seguía allí, intacta. Un escalofrío recorrió mi espalda, mezclado con una curiosidad que no quería admitir. Tomé la cámara del celular para registrar, más para probarme a mí mismo que para mostrarlo a alguien. El sonido de pasos distantes en el asfalto me recordó que no estaba solo, pero nadie parecía cerca. Todo parecía normal y al mismo tiempo demasiado extraño. Volví adentro, intentando actuar con normalidad. Mi hijo estaba terminando de organizar los últimos dulces en una cestita. Preguntó si la niña volvería. Me reí, intentando parecer seguro, pero la verdad es que no sabía qué pensar. Se quedó dormido poco después, agotado de tanto correr y emocionarse. Yo me quedé solo en la sala, reflexionando sobre la situación. Miré por la ventana a la calle silenciosa y oscura, pensando en cómo algo tan pequeño podía afectar tanto la mente de una persona. Esa noche avanzaba y yo aún no podía dormir. Revisé las fotos que había tomado de las flores. Parecían normales, coloridas, bien hechas, pero sin firma, sin indicio de quién podría haberlas puesto. Cada detalle parecía simple, pero toda la situación resultaba imposible. Empecé a recordar historias que escuchaba de niño sobre apariciones en el centro antiguo de Michoacán, pero siempre pensé que eran exageraciones. Ahora, viendo las flores en la pantalla del celular, sentí una inquietud real. A la mañana siguiente, mi hijo me contó que la niña había aparecido otra vez, pero solo de un vistazo, en la ventana mientras desayunaba. Esta vez no había flores. Dijo que ella solo sonrió y desapareció. Respiré hondo, tratando de no mostrar nerviosismo, y le pregunté si estaba seguro de lo que vio.
Él confirmó con esa convicción que solo los niños tienen. Sentí un miedo mezclado con fascinación. Halloween siempre había sido una fecha que disfrutábamos, pero ahora parecía tener un sentido mucho más inquietante que cualquier disfraz. Pasé el día tratando de llevar todo con normalidad. Llevé a mi hijo a la escuela, fui al mercado, organicé algunas cosas en casa, pero en el fondo no podía dejar de pensar en la casa de al lado. Cada vez que pasaba frente a ella, tenía la sensación de ser observado, aunque no hubiera nadie. Por la noche, cuando las luces de calabaza comenzaron a encenderse de nuevo en la calle, mi hijo me recordó que pusiera algunos dulces extra en la cesta, por si la niña vuelve. Solo sonreí, pero sentí un nudo en el estómago. Algo extraño estaba ocurriendo, y no sabía si quería descubrir qué era. Esa noche decidí quedarme un rato despierto, sentado en la sala, fingiendo leer un periódico viejo. La calle estaba más silenciosa que nunca. Solo el viento moviendo las hojas secas. Mi hijo dormía profundamente y la casa parecía normal, pero el escalofrío en la nuca no me dejaba engañarme. Miré por la ventana hacia la casa de al lado y pensé en lo difícil que era creer que alguien pudiera aparecer allí después de tantos años vacía. Aún así, no podía quitar de mi cabeza la imagen de la niña y las flores en el alféizar. Decidí salir rápidamente a la terraza para comprobar que no había nada extraño. El aire frío de la noche me golpeó el rostro y la calle parecía todavía más desierta. La luz de mi linterna atravesaba las ventanas polvorientas de la casa vecina sin revelar nada. Pero ni al acercarme al portón percibí un pequeño movimiento. Algo brillaba en la ventana de arriba. Mi corazón se aceleró. Por unos segundos juraría que vi la silueta de una niña mirándome. Pero desapareció tan rápido que no tuve tiempo de pensar. Regresé adentro, tratando de controlar la respiración. Me senté en el sofá y el celular vibró con un mensaje de un amigo, pero no pude abrirlo bien. La sensación de ser observado continuaba, incluso dentro de mi propia casa. Recordé las historias de vecinos sobre la casa vacía, pero nunca pensé que sentiría algo tan real. Mi hijo ni se enteraba, dormido tranquilo, y yo me quedé allí solo, intentando entender si todo era imaginación o si realmente algo extraño estaba pasando. Al día siguiente, hablando con vecinos, traté de indagar si alguien había visto algo. Algunos recordaban que nadie vivía allí desde hace años. Otros se rieron cuando mencioné las flores. Nadie dijo haber visto a la niña. Me quedé sin saber si debía creer en mis propios sentidos o en la rutina cotidiana. Mi hijo insistía en que ella estaba allí, sonriendo desde la ventana y pidiendo dulces o recuerdos. Esa frase, repetida varias veces por él, no dejaba de resonar en mi mente. Por la noche, mientras preparábamos algunas calabazas de papel para la calle, mi hijo me jaló de repente. «Mira, papá, es ella». Señaló la ventana del segundo piso de la casa vecina. Pero al mirar, no había nadie, solo la ventana cerrada y polvorienta. Respiré hondo, intentando no mostrar miedo. Coloqué las flores de papel que aún guardábamos en la bolsa sobre la mesa de la terraza, casi como un gesto de respeto o protección. Él sonrió satisfecho y me di cuenta de que, de alguna manera, eso lo calmaba. Más tarde, cuando fui a recoger los juguetes y apagar las luces de la calle, noté que las flores en el alféizar habían cambiado de posición. No sé cómo, pero parecía que alguien las había arreglado cuidadosamente, girándolas hacia dentro de la casa. Mi corazón volvió a acelerarse y casi llamó a mi hijo para que lo viera, pero decidí no asustarlo. Él dormía profundamente y no quería romper esa sensación de seguridad. Al día siguiente, mi hijo quiso regresar a la casa para dejar más dulces. Estaba convencido de que la niña podría aparecer de nuevo. Dudé, pero finalmente accedí.
Llevamos la cesta con dulces y algunas flores de papel extra y nos detuvimos en la acera. Él miraba la ventana con expectación. Yo me quedé a su lado, sintiendo un frío extraño recorrer mi espalda. No apareció nada visible, pero al mirar el alféizar, las flores que habíamos puesto estaban todas vueltas hacia la calle, como si estuvieran esperando a alguien. Regresamos a casa en silencio. La calle parecía aún más vacía, y el sonido del viento arrastrando hojas hacía que cada paso se sintiera más pesado. Mi hijo estaba animado, hablando de la niña y de lo que podría hacer con los dulces. No pude evitar sentir una mezcla de miedo y fascinación. Por la noche, mientras él dormía, me quedé mirando la calle otra vez, tratando de entender si todo era real o si mi mente estaba jugando con historias de Halloween. A la mañana siguiente, noté un cambio en el comportamiento de mi hijo. Parecía más atento, más callado, como si estuviera esperando algo. Durante el desayuno, miraba fijamente la ventana de la casa vecina sin decir nada. Traté de conversar, pero solo repetía, casi susurrando: «Va a volver, papá, siempre vuelve». No sabía si debía reír, preocuparme o simplemente aceptar que había algo que no entendía. La sensación de misterio se había infiltrado en nuestra rutina, haciendo que cada detalle de la calle tuviera un significado nuevo. Al día siguiente de la víspera de Halloween, al despertar, noté algo extraño. Pequeños pétalos de flores de papel esparcidos en la acera, provenientes de la dirección de la casa vacía. No había viento, ni señales de que alguien hubiera pasado. Tomé a mi hijo y miramos juntos. Él sonrió satisfecho, como si eso confirmara que la niña realmente existía. Sentí miedo, curiosidad y una extraña sensación de impotencia a la vez. La rutina diaria, que antes era tan común, ahora parecía rodeada de pequeñas señales que solo nosotros percibíamos. En los días siguientes, comencé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido de pasos ligeros en la terraza de la casa vecina, sombras que parecían moverse detrás de las cortinas y ese aroma dulce de flores de papel siempre fresco. Mi hijo seguía insistiendo en que la niña aparecía por las noches, siempre mirando por la ventana. Yo intentaba racionalizarlo, pensando en el viento, ruidos de la calle o vecinos desconocidos. Pero cada vez que miraba esa casa, sentía algo real que no podía explicar. Una noche me desperté con un leve sonido de risas en la calle. Miré por la ventana y vi una sombra pasando por la acera, pero nada definido, ningún rostro, solo una sensación de presencia. Mi hijo dormía, y me quedé parado intentando entender si había sido mi mente jugando trucos o si realmente algo se movía en la casa vecina. El miedo creció, mezclado con una curiosidad que me mantenía alerta. Cada pequeña luz encendida, cada objeto fuera de lugar, parecía adquirir un significado nuevo y perturbador. Al día siguiente decidí hablar con mi hijo sobre lo que realmente sentía. Le pregunté si tenía miedo o si solo estaba curioso. Me respondió que no tenía miedo, solo quería jugar y hablar con la niña. Eso me dejó aún más confundido. ¿Cómo podía un niño tener tanta certeza de algo que yo ni siquiera podía ver? Empecé a darme cuenta de que, de alguna manera, Halloween en Michoacán ahora tenía un significado mucho más intenso para nosotros. No era solo disfraces y dulces, sino algo que parecía trascender el tiempo y el espacio. Mientras jugaba en la sala con los dulces que habíamos dejado, noté que algunos habían desaparecido de la cesta, pero él juraba que no los había tocado. Miré por la ventana y no había nadie. Mi corazón se aceleró, y la sensación de que la casa vecina guardaba secretos se intensificó. Todo parecía tan simple y cotidiano, pero al mismo tiempo imposible de explicar. Mi hijo seguía hablando de la niña, describiendo detalles que cambiaban de noche a noche, siempre sutilmente, como si la historia misma se adaptara.
Un día decidí tomar varias fotos de la casa vecina, intentando capturar algo. Al revisar las imágenes, no había nada más que la fachada vieja, el portón cerrado y las flores de papel en el alféizar. Pero en algunas fotos aparecía un ligero borrón que parecía un rostro o una silueta, algo que podría descartarse fácilmente. Se lo mostré a mi hijo, y él sonrió, confirmando: «Es ella, papá, siempre vuelve». Intenté no asustarme, pero la sensación de que algo invisible estaba presente era demasiado real para ignorarla. Halloween llegó, y la calle se llenó de niños y luces de calabaza. Mi hijo estaba emocionado, pero siempre miraba la casa vacía. Intenté mantener la rutina, pero cada detalle parecía conectado con aquel misterio. Por la noche escuché pasos ligeros en la acera, un crujido de hojas y una sensación de ser observado que no me abandonó. Las flores de papel seguían en el alféizar, impecables, y parecía que esperaban a alguien. Mi hijo susurró: «Vino a buscar los dulces, papá, pero volverá». En los días siguientes intentamos ignorar el fenómeno, pero era imposible. Cualquier ruido o sombra llamaba la atención de mi hijo. Empecé a darme cuenta de que Halloween en Michoacán, para nosotros, ya no era solo una fecha divertida. Era un recordatorio de que algo extraño estaba ocurriendo, algo que no encajaba en las explicaciones normales. Cada detalle cotidiano, el viento, la luz de la calle, el olor de las flores de papel, parecía adquirir otro significado, como si la realidad tuviera pequeñas fisuras que solo nosotros percibíamos. Una tarde decidí poner más flores en el alféizar, esta vez con un pequeño papel escrito por mi hijo: «Gracias por los dulces, vuelve siempre». Lo colocamos juntos y él sonrió satisfecho. Sin embargo, cuando miré de nuevo, algunas flores habían cambiado de posición, como si alguien las hubiera acomodado. Respiré hondo, sintiendo un frío mezclado con una extraña curiosidad. Era real, pero imposible de explicar. La sensación de misterio se había convertido en parte de nuestro Halloween, inseparable de la vida cotidiana en Michoacán. En los días siguientes continuamos con nuestra rutina normal, pero siempre con cuidado al pasar frente a la casa vecina. Mi hijo hablaba de la niña de vez en cuando, sin miedo, como si fuera una amiga que aparecía ocasionalmente. Aprendí a convivir con esa extraña sensación, sin entender completamente. Halloween dejó de ser solo dulces y disfraces. Ahora era un recordatorio vivo de algo que quizás existiera más allá de lo que podemos ver. Algo pequeño, silencioso, pero imposible de ignorar. Soy Emiliano y dudé en compartir lo que viví, pero decidí desahogarme. Siento que lo necesito. Trabajo en una estación en Michoacán, en turno nocturno, y aquella noche parecía igual a muchas otras, solo que era Halloween y la estación estaba más silenciosa de lo normal. Toda la ciudad parecía estar de fiesta, pero por aquí, cerca del lago, el silencio pesaba. Estaba organizando los vendajes y limpiando el mostrador cuando entró él, un hombre con aspecto cansado, temblando un poco. Decía que alguien lo había arrastrado al lago, pero algo en sus ojos me incomodó. La herida era pequeña, en el antebrazo, pero al limpiarla noté algo extraño. La sangre tenía un brillo raro y, al tocarla, sentí pequeñas escamas adheridas a la piel. Me pidió, casi susurrando, que no contara nada a nadie, y simplemente se fue. Me quedé parado unos segundos después de que se fue, pensando si debía llamar a la policía, pero el miedo que transmitía me hizo dudar. Era difícil de explicar, pero algo en la forma en que me miró me dejó inquieto. Respiré profundo, tratando de convencerme de que eran solo escamas de pez comunes, suciedad del lago tal vez, pero mi instinto decía que había algo extraño.
Seguí con mi turno, pero mi mirada se perdía en la oscuridad que se extendía sobre el lago. El viento frío golpeaba la ventana y hacía que el sonido de los árboles pareciera pasos. Traté de concentrarme en tareas simples, organizar vendajes, revisar inventario, pero la imagen de las escamas seguía en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa piel brillando extrañamente. Era incómodo, pero intenté ignorarlo. La noche avanzaba y, por suerte, ningún otro paciente apareció. La ciudad parecía tranquila, pero mi corazón no. Recordé que era Halloween y muchas personas estarían en las calles, pero allí, cerca del lago, el aire tenía otro peso. La luna se reflejaba en el agua y parecía que algo se movía debajo, aunque no hubiera olas. Estuve observando unos minutos, intentando convencerme de que eran solo sombras. Cuando miré el reloj, ya había pasado la medianoche, y una sensación de ansiedad empezó a crecer dentro de mí. Era como si algo también me estuviera observando. Al día siguiente llegué temprano a la estación, todavía con esa sensación extraña. Hablé con algunos compañeros, intentando parecer normal, pero nadie había visto nada raro. Algunos se reían de las historias de Halloween, y yo forcé una sonrisa, intentando integrarme a la rutina. Durante mi turno, recibí una llamada de la policía local. Habían encontrado un cuerpo en la orilla del lago. El hombre era él. Mi estómago se revolvió. No podía creerlo de inmediato. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero ninguna tenía sentido. Cuando llegué al lago, la escena era silenciosa, casi absurda de tan tranquila. El cuerpo estaba recostado cerca del agua, sin señales de lucha. Pero la piel tenía esas mismas pequeñas escamas que vi la noche anterior. Me quedé parado unos segundos, sin saber si debía acercarme. La policía hacía su trabajo, tomando fotos, anotando detalles, y yo solo observaba, sin poder hablar. Mi pecho pesaba, y una extraña sensación de impotencia se apoderó de mí. Intenté pensar en explicaciones lógicas. Algún accidente extraño, tal vez el hombre cayó y se arrastró en el lodo, y las escamas eran solo suciedad. Pero la memoria de su pedido de no contar nada a nadie resonaba en mi mente. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí un miedo verdadero, sin motivo claro. No era solo la muerte del hombre, sino el misterio de lo que realmente pasó. Empecé a preguntarme si algún día lo entendería. Algunos vecinos empezaron a acercarse al lago, curiosos. Nadie decía mucho, solo susurraban entre ellos. Algunos hablaban de historias antiguas del lugar, de personas desaparecidas, pero intenté desligarme de eso. En el fondo, sabía que estaba diferente a todos. Yo había visto las escamas, las había tocado, y algo me decía que eso no era natural. Miré el lago de nuevo, y por un instante, la superficie parecía temblar, como si algo se moviera debajo. Un reflejo extraño, o solo mi mente jugando trucos, no podía decidir. Volví a la estación después de unas horas, todavía alterado. Mis compañeros ni siquiera mencionaron lo sucedido, y agradecí eso. Necesitaba normalidad, rutina, pero cada paso que daba de regreso, sentía como si me estuvieran observando. El viento movía los árboles de forma extraña, y el olor a agua mezclado con tierra me inquietaba. Incluso el café que preparé sabía diferente, como si estuviera probando algo extraño, aunque sabía que era el mismo polvo de siempre. Al día siguiente, la historia se había esparcido y todos hablaban de la desaparición y de lo extraño de las escamas. Algunos periodistas llegaron buscando detalles y yo inventé explicaciones simples, como si fueran solo accidentes de pesca. Pero nadie creía del todo lo que decía. Por dentro, cargaba una sensación de culpa. Sentía que debía haber hecho algo distinto, tal vez intentar entender o incluso alertar a alguien.
pero el hombre parecía haber desaparecido de manera inevitable. Desde entonces, he evitado ir al lago por la noche. Mi trabajo en la estación continúa, pero cada vez que la luna llena se refleja en el agua, siento la misma incomodidad de aquella noche. Los recuerdos regresan, y esa sensación de algo no humano me acompaña. Intento racionalizar, pero hay momentos en los que simplemente no puedo. Aún me sorprendo mirando el agua, preguntándome si aquello que arrastró al hombre sigue moviéndose. Desde aquella noche, cada turno nocturno ha sido diferente. Hasta el menor ruido me pone en alerta. La rutina antes era simple: atender casos leves, organizar el inventario, conversar con los compañeros. Ahora, cada sombra parece tener vida propia. Cuando miro el lago, siento como si él también me observara. A veces pienso en todo lo que vi y todavía no puedo entenderlo. ¿Por qué ese hombre tenía esas escamas? ¿Y por qué me pidió que no contara nada? No es solo miedo, es confusión mezclada con una extraña sensación de responsabilidad. La semana siguiente intenté hablar de esto con alguien cercano. Mis amigos se rieron, algunos dijeron que estaba exagerando por Halloween, e incluso bromeaban sobre monstruos del lago. Forcé una sonrisa, pero en el fondo sentí que no era un juego. Era difícil explicar algo que nadie podría entender sin haberlo visto. Guardé silencio la mayor parte del tiempo, intentando ignorar la sensación de que algo estaba mal. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba las escamas y el extraño brillo de su piel. Eso no era humano, y yo lo sabía. Una noche especialmente silenciosa, decidí acercarme a la orilla del lago, solo para mirar, para intentar procesar lo ocurrido. El viento estaba frío y la superficie del agua lisa como vidrio. Todo parecía normal, excepto por la sensación de ser observado. Sentí un escalofrío cuando un pequeño movimiento en el agua llamó mi atención. No pude ver claramente, pero la superficie se onduló como si algo se moviera debajo. Mi corazón se aceleró y retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido. Intenté convencerme de que era solo un pez, tal vez algún animal pequeño, pero el instinto me decía lo contrario. Mi mirada recorría el agua y una sensación de peligro silencioso me envolvía. Era como si el lago guardara algo que no debía estar ahí. Me alejé, respirando profundo, y caminé de regreso a la estación. La noche parecía más oscura de lo normal, y el camino de regreso me hizo mirar atrás varias veces. Cada árbol parecía ocultar algo, cada sonido estaba amplificado. En el trabajo, intenté mantener la rutina. Atendí algunos casos simples, organicé medicamentos y vendajes, pero mi mente no dejaba de volver al lago. La imagen de las escamas pegadas a la piel del hombre me perseguía. Intenté racionalizar, buscar explicaciones lógicas, pero ninguna encajaba. Ni la policía pudo explicar lo ocurrido. Algunos vecinos hablaban de desapariciones antiguas, de historias sobre criaturas del agua, pero yo nunca creí en esas cosas. Ahora, empiezo a dudar de todo lo que creía racional. Una noche, durante el turno, escuché ruidos extraños afuera. Parecían pasos suaves, arrastrados, pero no había nadie a la vista. Salí a revisar y no encontré nada, solo el viento moviendo los árboles y el reflejo de la luna en el agua. Estuve observando unos minutos, esperando que el sonido se repitiera. Nada sucedió, pero la incomodidad persistió. Era como si algo estuviera allí, invisible, esperando. Empecé a notar cambios en mí, pequeñas sensaciones de alerta, frío en la espalda, sudor frío sin razón aparente. Incluso durante el día, cuando no estoy cerca del lago, recuerdo la noche en que aquel hombre llegó con la herida. Las escamas, su pedido de secreto, el cuerpo encontrado. Todo parecía conectado, pero imposible de explicar. Sentía que algo me observaba constantemente, aunque no hubiera señales claras. Era una presencia silenciosa,
que se siente pero no se ve. Hablé de esto con un colega más antiguo que lleva años en la estación. Él escuchó en silencio y solo dijo: el lago siempre tuvo historias. Algunas personas desaparecen sin explicación. No intentes entenderlo todo. Su respuesta no ayudó mucho, pero al menos me sentí menos solo. Aún así, no puedo dejar de pensar en lo que vi. La sensación de algo extraño en las aguas es demasiado real para ignorarla. Una madrugada, la estación se quedó sin energía por unos minutos. Todo quedó en penumbra y el silencio se sentía pesado. Estaba solo, revisando archivos, cuando escuché un sonido que no pude identificar. Un chasquido, tal vez algo cayendo, pero diferente, más profundo. Me quedé quieto, tratando de escuchar mejor, y mi corazón se aceleró. En ese momento pensé en la noche en que el hombre entró con la herida. Algo me decía que esa presencia aún estaba cerca, invisible, pero observando. Cuando el sonido cesó, el silencio fue aún más inquietante. Esperé largos segundos antes de encender una vela. Tan pronto como la llama iluminó la habitación, noté pequeñas marcas en el suelo, como rastros de algo arrastrado. Parecían huellas, pero de forma extraña, alargadas, como dedos finos. Me quedé observando, paralizado, hasta que el viento apagó la vela de repente. En la oscuridad, escuché un chasquido y juraría que algo tocó mi hombro. Salté hacia atrás y me golpeé contra la pared, tratando de respirar. No dormí el resto de la noche. Cuando salió el sol, noté que las marcas habían desaparecido. Ningún rastro de humedad ni huellas. Parecía que nada hubiera pasado. Intenté convencerme de que había sido un sueño, que el cansancio me estaba afectando, pero en el fondo sabía que no era así. Fui al trabajo agotado, con ojeras y el cuerpo tenso. Mis compañeros notaron algo, pero nadie preguntó. El silencio era más seguro que parecer loco. Unos días después, mientras limpiaba el área exterior de la estación, encontré algo en el suelo, cerca del desagüe. Era una pequeña escama, casi plateada, con un brillo leve, como si reflejara luz propia. Por un segundo pensé que era coincidencia. Al fin y al cabo, estamos cerca del lago. Pero, al tocarla, noté que era idéntica a las que vi en el brazo del hombre. La guardé en un pañuelo y la llevé adentro, sin saber qué hacer. Pasé el resto del turno con ella en el bolsillo, sintiendo el peso de algo que no debía tener. En casa, intenté desecharla, pero algo me lo impidió. La escama estaba fría, y al sostenerla tuve una sensación extraña, como si escuchara un murmullo lejano. Era casi imperceptible, pero me incomodaba profundamente. Terminé guardándola en un frasco pequeño dentro de un cajón. Desde entonces, no he podido dormir bien. Me despierto a medianoche con la sensación de que alguien está en la habitación. El aire se vuelve pesado y el silencio parece diferente, casi vivo. Una madrugada me desperté sudando frío. Escuché pasos en el patio, lentos y húmedos, como si alguien caminara con los pies mojados. Me levanté despacio y miré por la ventana, pero solo vi oscuridad. Sin embargo, el sonido continuaba. Intenté encender la luz y nada ocurrió. La energía había caído nuevamente. Tomé el celular para usar la linterna, pero se quedó sin batería en ese momento exacto. Me quedé quieto, escuchando cómo el sonido se acercaba. Sentí un olor fuerte a agua estancada, el mismo del lago. Cuando el sonido se detuvo, el silencio fue peor. Esperé largos segundos antes de encender una vela. Tan pronto como la llama iluminó la habitación, noté pequeñas marcas en el suelo, como rastros de algo arrastrado. Parecían huellas, pero de forma extraña, alargadas, como dedos finos. Me quedé observando, paralizado, hasta que el viento apagó la vela de repente.
En la oscuridad escuché un chasquido y juraría que algo tocó mi hombro. Salté hacia atrás y me golpeé contra la pared, tratando de respirar. No dormí esa noche. Al amanecer, las marcas habían desaparecido. Ninguna señal de humedad, ni huellas. Parecía que nada hubiera pasado. Intenté convencerme de que era un sueño, que el cansancio me afectaba, pero sabía que no era así. Fui al trabajo agotado, con ojeras y el cuerpo tenso. Mis compañeros notaron algo, pero nadie preguntó. El silencio era más seguro que parecer loco. Unas noches después, decidí volver al lago. Era como si algo me llamara, una curiosidad malsana. Llevé la escama conmigo, dentro del frasco. Cuando llegué a la orilla, el viento estaba en calma y la superficie del agua lisa como vidrio. Me quedé allí, mirando, sin saber qué esperaba encontrar. Abrí el frasco y arrojé la escama al lago. En cuanto tocó el agua, vi pequeñas ondas formarse, aunque no soplaba viento. El sonido que siguió fue bajo, pero inconfundible, un murmullo. Era como una voz apagada que venía desde el agua. No entendía lo que decía, pero me erizó la piel. El aire se volvió frío de repente y una neblina ligera empezó a extenderse sobre el lago. Retrocedí despacio, sin apartar la mirada del agua. Sentí claramente que algo se movía debajo. Mi corazón latía tan rápido que dolía. Di un paso atrás y casi tropiezo con una piedra. Y entonces, todo se detuvo. El lago volvió a estar inmóvil, silencioso, como si nada hubiera pasado. Regresé a casa con las manos temblando. Evité mirar atrás, pero la sensación de ser seguido no desapareció. Esa noche soñé con el hombre herido. Me miraba, mojado, y repetía lo mismo que dijo en la estación. No cuentes a nadie. Me desperté gritando, con el corazón acelerado. El sudor empapaba la sábana y la habitación olía a agua. Fui a la ventana y vi una sombra moverse cerca de la puerta. Pero cuando miré de nuevo, no había nada. Comencé a anotar todo lo que estaba ocurriendo para intentar entender si estaba enloqueciendo. Cada detalle, cada sensación, cada ruido. Pero cuanto más escribía, más me daba cuenta de que no eran coincidencias. Todo empezó aquella noche de Halloween, con el hombre arrastrado por el lago. Desde entonces, algo quedó entre nosotros, algo que todavía me rodea. Intento ignorarlo, pero no puedo. Y lo más aterrador es que tengo la certeza de que el misterio del lago está lejos de terminar. En los días siguientes, intenté retomar cierta normalidad, pero un miedo sutil me acompañaba en cada paso. Evitaba ir al lago, evitaba pensar, evitaba incluso hablar. Pero cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo del agua oscura y de las escamas regresaba. Incluso mis compañeros notaron que algo había cambiado en mí, aunque nadie preguntó. Sentía que toda la ciudad parecía ignorar el lago, como si supieran que allí había algo que no debía tocarse. Cierta mañana, mientras pasaba cerca de la orilla, vi algo que me hizo detenerme de golpe. Una silueta casi humana, húmeda y alargada, emergió por un instante y desapareció antes de que pudiera reaccionar. No había olas, ni salpicaduras, nada más que una sensación de presencia. Sentí un nudo en el pecho y tuve que apoyarme en la cerca para no caer. Nadie más parecía notarlo, y supe que, si contaba, nadie creería mi historia. En los turnos siguientes, cada paso cerca del lago me ponía nervioso. El viento parecía más frío, el agua más oscura, e incluso la luz de la luna se reflejaba de manera extraña. Las noches de Halloween ya nunca fueron iguales. Incluso cuando la ciudad se llenaba de disfraces y risas, yo veía sombras donde nadie más las veía. Empecé a darme cuenta de que había algo en mi rutina diaria que no podía ignorar. El lago se había convertido en una presencia constante,
silenciosa e invisible. Ahora escribo esto intentando ordenar mis pensamientos. Sé que muchos pensarán que exagero o que es solo imaginación. Pero quien vio el cuerpo, quien olió el agua y tocó esas escamas, sabe que no es simple delirio. Hay algo allí, algo que no puedo explicar y que tal vez nunca se explique. Y, por más que intente seguir con mi vida, la sensación permanece, constante, como un recordatorio silencioso de que no todo es lo que parece. Aún no sé qué esperar cuando la próxima luna llena se refleje en el lago. Tal vez sea solo el viento o un reflejo de mi mente cansada, pero a veces, por la noche, siento un frío que viene desde el agua, una presencia que observa y espera, y me pregunto si algún día alguien más se dará cuenta o si todo quedará como está. Un secreto silencioso, escondido entre la ciudad y el lago, donde Halloween y el misterio se cruzan de una manera que nadie se atreve a contar. Tengo 40 años y coso ropa para fiestas y desfiles. Siempre me ha gustado mi trabajo, pero nunca había pasado por algo tan extraño como lo que ocurrió aquel Halloween en Michoacán. Estaba en mi pequeño taller, lleno de telas e hilos, cuando entró una joven, un poco tímida. Sostenía una tela negra, pesada, y me pidió que hiciera un vestido exactamente igual al que había usado en un velorio. Me pareció extraño. Le pregunté de quién se trataba, pero desvió la mirada y solo dijo que era importante. Terminé aceptando, pensando que podría ser algún tipo de actuación o fiesta de disfraces. Pasé la tarde examinando la tela. Tenía un olor raro, como a humo, y parecía más vieja de lo que debía. Intenté lavarla, pero el aroma persistía, como si estuviera impregnado en las fibras. Mientras cortaba y cosía, sentí un frío repentino en el taller, aunque afuera hacía calor. Pensé que era mi imaginación, pero los pájaros en la ventana quedaron en silencio de repente. El reloj parecía atrasado, o tal vez estaba tan concentrada que no noté el tiempo pasar. Terminé el vestido al final de la tarde. Quedó exactamente como la joven pidió, con detalles delicados y un corte que recordaba ropa antigua de luto. Al empaquetarlo, noté que mis manos estaban ligeramente manchadas, como si algo se hubiera pegado a mi piel, aunque no había tinta ni suciedad visible. Me extrañó, pero recordé que la tela era vieja. Quizás solo estaba desgastada o sucia. Respiré hondo y decidí entregarlo cuanto antes, aunque sentía un peso extraño en el pecho. Tomé mi coche y fui a la dirección que me dio. Era un barrio antiguo de Michoacán, calles estrechas, casas de ladrillo rojo. Al llegar, la casa estaba cerrada, silenciosa, y las ventanas cubiertas con cortinas pesadas. Había velas apagadas en el porche, algunas rotas, y un olor a humedad que subía desde la puerta. Toqué varias veces, pero nadie respondió. Intenté llamar a la joven, pero el celular estaba apagado. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi instinto me decía que me fuera, pero algo me detuvo. Un vecino apareció de repente, un hombre mayor que parecía conocer cada casa del barrio. Miró hacia mí y hacia la casa, y dijo en voz baja: «Ahí nadie vive desde el incendio de 2018». Me quedé paralizada. Recordé vagamente la noticia. Toda la familia había muerto, y la casa nunca se reconstruyó. Intenté explicar que tenía un compromiso, que debía entregar el vestido, pero él solo negó con la cabeza y volvió a su casa, cerrando la puerta lentamente. Me quedé allí, sosteniendo el vestido, sintiendo que algo estaba muy mal. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero necesitaba entender lo que pasaba. Miré el porche y parecía que alguien había encendido las velas de nuevo, aunque sin llama visible. El aire se sentía pesado, como cargado de algo que no podía nombrar. Decidí dejar el vestido allí, sobre el pasamanos, y salir rápido. Pero al dar un paso,
Sentí un calor extraño pasar por mi cuerpo, como si alguien respirara en mi cuello. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Conduje de regreso a casa en silencio, sin encender la radio, tratando de procesar todo. Al llegar a mi taller, puse el vestido sobre la mesa. Lo miré y me pareció que, de alguna manera, parecía más antiguo aún, como si hubiera absorbido la oscuridad de la casa. Intenté convencerme de que era solo mi mente, cansada, jugando con el miedo natural de Halloween. Pero no podía ignorar la sensación de presencia, de que alguien o algo me observaba mientras trabajaba. Durante los días siguientes, noté pequeños cambios en el taller. Objetos fuera de lugar, hilos tirados, tijeras abiertas sobre la mesa. Juraba que lo había dejado todo ordenado. Al principio, traté de convencerme de que estaba cansada o olvidando cosas, pero la sensación de ser observada solo aumentaba. Por las noches, escuchaba susurros bajos, imposibles de entender, como si alguien murmurara nombres o recitara algo antiguo. Me quedaba inmóvil, intentando escuchar mejor, pero el silencio volvía, dejando solo el frío. Una madrugada, me desperté con ruidos de pasos en el piso superior del taller. Vivo sola, así que era imposible. Tomé un perchero pesado y subí despacio, con el corazón a punto de salirse. El pasillo estaba vacío, pero al llegar a mi sala, vi una sombra reflejada en la ventana, parada, observándome. Parpadeé y desapareció. Me senté en el suelo, temblando, intentando decidir si era la luz de la calle o mi mente jugando trucos. Pero la sensación de que había algo allí permaneció por horas. Empecé a notar que el vestido parecía reaccionar a mis emociones. Cuando estaba nerviosa, se sentía más pesado, como si absorbiera mi ansiedad. Al acercarme, sentía escalofríos en la piel, como si hilos invisibles me tocaran. Una vez, me acerqué sin querer y escuché un susurro claro. «Devuélvelo». Salté hacia atrás, casi cayéndome. Era imposible explicarlo, pero parecía que la tela cargaba recuerdos de otra vida o algo que no quería ser olvidado. Intenté buscar explicaciones lógicas. Pensé en clavos oxidados, viento, ruidos de la calle, pero nada encajaba. Incluso mis vecinas empezaron a comentar que escuchaban ruidos provenientes del taller, aunque la casa estuviera cerrada. Una de ellas me preguntó si estaba bien, y solo pude asentir con la cabeza, sin contar la verdad. ¿Cómo explicar que un vestido parecía tener voluntad propia? Que alguien o algo parecía seguirme desde aquella casa abandonada en el barrio antiguo de Michoacán. Comencé a tener pesadillas todas las noches. Soñaba que la casa incendiada aparecía frente a mí, con llamas apagadas y sombras en las ventanas. Caminaba por pasillos llenos de velas apagadas, sintiendo miradas fijas sobre mí. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y encontraba el vestido en posiciones diferentes a como lo había dejado la noche anterior. Intentaba convencerme de que eran solo sueños, pero el miedo crecía, haciéndose imposible de ignorar. Un día decidí fotografiar el vestido, solo para registrar lo que estaba pasando. Al revisar las fotos en la computadora, noté algo extraño. Una silueta oscura parecía inclinarse sobre él en todas las imágenes. No había nadie en la sala, al menos visible. Se lo mostré a una amiga, que se rió y dijo que eran sombras o reflejos. Pero yo sabía lo que había visto. Había algo allí que no podía explicarse con luz o ángulo. El miedo comenzó a transformarse en un pavor silencioso que me acompañaba incluso durante el día. Empecé a evitar estar sola en el taller. Mis amigos venían de visita y yo mantenía el vestido cubierto, intentando que nadie notara lo extraño. Pero era inútil, parecía emitir un peso, una presencia que se sentía incluso a través de la tela y la manta. Una tarde, juraría haber sentido un olor a humo de la nada, y el vestido parecía vibrar levemente,
como si tuviera conciencia de lo que sentía. Respiré hondo y traté de mantener la calma, pero sabía que algo me había unido a aquella casa, al incendio y a la historia que encerraba la tela. Una noche, escuché un golpeteo lento en la puerta. Pensé que era el viento, pero luego percibí pasos subiendo las escaleras. Mi instinto me decía que huyera, pero la curiosidad me detuvo. Subí despacio y vi el vestido en el suelo, abierto, casi como si hubiera caído de manera sobrenatural. Miré a mi alrededor y vi pequeñas marcas en el piso, como huellas húmedas que llevaban hasta el porche de mi sala. Temblando, seguí las marcas y no encontré nada, pero la sensación de que alguien había pasado allí quedó clara. Comencé a investigar el incendio de 2018. Descubrí que había rumores sobre la desaparición de toda la familia, con algunas personas asegurando que escucharon gritos durante la noche y vieron sombras moviéndose por las ventanas. No quería creerlo, pero todo empezaba a tener sentido. El vestido, la tela, la casa, las velas apagadas. Era como si me hubieran elegido para cuidar algo que nadie más podía tocar. Una parte de mí quería alejarse, pero otra no podía soltarlo, como si un hilo invisible me mantuviera unida a eso. Decidí ir a la casa para intentar devolver el vestido, escondiéndolo en el maletero del coche. Al llegar, vi velas apagadas esparcidas por el porche y un fuerte olor a humedad y humo antiguo. Un frío intenso me paralizó unos segundos. Coloqué el vestido en el suelo y por un instante parecía moverse solo, intentando regresar a la caja. Respiré hondo, retrocedí y salí corriendo sin mirar atrás. El viento parecía susurrar mi nombre, o quizás era solo mi mente jugándome trucos. A la mañana siguiente, intenté llamar a la joven que me había traído la tela, pero su número estaba fuera de servicio. Volví al taller y encontré el vestido doblado sobre la mesa, como si nunca se hubiera ido. No entendí cómo había sucedido. Me senté, respirando hondo, dándome cuenta de que, de alguna forma, no podía controlar aquello. La sensación de presencia permanecía, silenciosa y constante. Había algo en Michoacán, en esa noche de Halloween, que no podía explicar, pero sabía que estaba conectado con aquella casa y con la historia de un velorio antiguo. Decidí aceptar que no tendría respuestas. El vestido seguía en el taller, un objeto aparentemente común, pero cargado de una energía que sentía incluso mientras dormía. A veces pensaba en quemarlo, tirarlo, abandonar todo, pero algo me lo impedía. Como si la propia ciudad, el barrio antiguo o el espíritu de la casa quisiera que permaneciera observando, sin interferir, solo siendo testigo. Entendí que algunas cosas simplemente existen, aunque no podamos comprenderlas.